Sí, buenos días. ¿Cómo están? Oiga, ¿ustedes sí se han detenido un ratico a mirar esos papeles que están pegados por ahí o no? Ay, me hacen el favor. Me hacen el favor. ¿Y entonces qué pensaban pues que era eso ahí pegado? ¿Ah? ¿De la piñata de ayer o qué? Hemos estado en este mes, como es el mes de la Reforma, algunos de nuestros hermanos, ahí guiados también con Camilo, han venido tratando de despertar en nosotros el deseo y hambre de aprender más, no solamente del tema de qué pasó en esa fecha de la Reforma, sino de comprender un poco más de las Escrituras. Si ustedes se acercan ahorita no me digan que tienen hambre y que tienen que irse temprano, ahorita paran un ratico y miran, échenle una mirada a estos libros, porque Camilo de manera particular ha estado haciendo un esfuerzo por tratar de plasmar datos curiosos y un resumen muy sucinto de cada libro de la Biblia. ¿Listo? De cada libro de la Biblia. Si de pronto no alcanza alguna cosa, pues bueno, le puedes decir a Cami, ay Cami, me los mandas. Porque hace un trabajo arduo estar mirando cada libro y tratando de sacar algunos aspectos que yo sé que les va a parecer muy útiles e interesantes. Así que echen una ojeada a las hojas que están pegadas, no son de la piñata de ayer, ¿listo? Hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Animados? Bueno, hoy, la verdad, no sé si voy a terminar esta predicación, tengo cierto temor, porque es demasiado bonito todo lo que este texto contiene, pero espero que el Señor me dé la gracia de poder hacerlo en el tiempo y lograr abarcar todo lo que tenemos. Ustedes saben que nosotros tenemos, en este momento, estamos en un estudio largo de la serie de Mateo, ¿cierto? En el Evangelio de Mateo. Y estamos culminando hoy el capítulo 8, capítulo 9, en el que hemos visto varias cosas de la identidad de Jesús y de su autoridad. Sin embargo, saben que la serie en general la llamamos Sígueme, que era pudiendo como entender quién es Jesús y quién es este que nos llama a seguirlo. Mateo redacta todo su libro, todo el Evangelio, para que tú y yo lo podamos conocer. Es decir, conocer quién es ese que nos está llamando a seguirle. Y estos capítulos 8 y 9 son capítulos muy claves porque Mateo magistralmente coge 9 encuentros con Jesús, de diferentes personas. Y los agrupa, diferente a como lo agrupan Lucas y Marcos, los agrupa para mostrarnos algo de Jesús. Particularmente nos va a mostrar su autoridad para sanar, pero nos va a mostrar algo más importante aún, que es su corazón, un corazón compasivo y tierno. Porque si nosotros queremos atender a esta llamada de seguir a Jesús, nosotros tenemos primero que conocerle. Porque uno no sigue a una persona que no admire. ¿Cierto que sí? Uno no sigue a una persona que no admire. Y creo que uno puede admirar a algunas personas por su poder, ¿cierto? Por su elocuencia. Pero si eso que uno ve tan poderoso no se conecta con un corazón humano, filántropo, amoroso, servicial, de alguna manera, mucho de su poder es desdibujado por su carácter. ¿Sí? Alguien muy poderoso, pero que sea un patán, lo borras. Y Mateo aquí magistralmente nos ha entretejido estas historias para mostrarnos que no solamente Jesús tiene poder y tiene la autoridad, sino mostrarnos también que en su carácter Jesús es una hermosura. Mi mayor deseo hoy es que tú y yo seamos cautivados por Jesús. No solo por lo que Él puede hacer, la autoridad que tiene, sino que hoy quiero especialmente que tú puedas ver el corazón de Jesús. Que puedas ver la ternura, la gracia, la compasión con la que Él trata a las personas. Porque el mayor anhelo es que tú atiendas ese llamado de seguirlo a Él. Pero para seguirlo, tienes que conocerlo y admirarlo.
y Él es digno de toda tu admiración. Vamos a ver hoy, es como 3, 4 encuentros, realmente son 4 personas que son transformadas por Jesús. Y vamos a ver específicamente, como he nombrado esta predicación, la autoridad compasiva de Jesús. Nuestro texto, que relata diferentes encuentros, nos va a mostrar cómo esa autoridad trae vida en medio de la muerte, esperanza en la desesperanza, luz en la ceguera y libertad en la esclavitud. Pero para eso quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude por su Espíritu a abrir los ojos para verlo mejor. Señor, es increíble pensar que tú constantemente nos estás llamando a seguirte. Y en parte, mucha de la razón por la cual nosotros no te seguimos de la manera en que lo deberíamos hacer o lo quisiéramos hacer, es porque nosotros no te conocemos completamente. Porque batallamos con dudas en nuestro corazón. Algunas que las tenemos claras, otras que están por allá abajo, en el subconsciente, pero que afectan nuestra fe. Hoy quiero pedirte de manera especial que tú derribes las premisas falsas y las mentiras que a veces nos ponen a dudar de seguirte a ti, de seguir tu voz, de obedecerte a ti, de preguntarte a ti. Y buscamos otras voces, otras fuentes. Te quiero pedir de manera especial, Señor, que tú cautives nuestro corazón. Porque tú eres digno de eso, de que te admiremos y que te amemos. Enséñanos a amarte más hoy a través de estos encuentros que buscan no solamente mostrarnos tu poder, sino mostrarnos tu corazón. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, una nota que quiero hacer, vamos a seguir en esta dinámica de ir leyendo e ir desarrollando el texto, como comentándolo, porque a veces es difícil encontrar como el patrón o los puntos que unen todos. Quiero hacer una nota antes de comenzar la lectura. Ustedes notaron que la semana pasada yo les hablaba algo acerca de, bueno, Marcos relata esta historia así, Lucas relata esta historia así. Y quiero darles una nota interpretativa aquí importante para cuando tú leas las escrituras y las estudies para ti mismo. Cuando lo hagas, tú tienes que tener en cuenta que cada escritor bíblico tenía una intención de base por la cual escribe su evangelio. Por eso, las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos porque parece como que tienen la misma óptica, el mismo orden en cierto, el mismo contenido en partes, son evangelios muy parecidos. Tenemos que entender que cada evangelio tiene un propósito y cada autor está haciendo un énfasis en algo de la vida de Jesús. Por eso cuando nosotros vemos hoy, que les voy a dar otras notas, yo dije voy a enseñarles esto de una vez. Nosotros tenemos que pensar por qué Mateo nos cuenta la historia como nos la cuenta. Porque específicamente en estos relatos que vamos a ver, si tú te vas a Marcos y a Lucas, vas a ver que son mucho más extensos. Y uno es cautivado por un montón de detalles y cosas que Mateo no nos da. Mateo es como más cortante, ¿cierto? Dirían las mujeres, habla como hombre, tan, y ya. Pero él tiene un propósito a la hora de contar la historia así. Y en parte queremos traer comentarios de los otros evangelios, pero mantenernos en la línea de por qué Mateo nos está contando la historia de esta manera, no con tantos detalles. ¿Listo? Entonces cada vez que hagas tu devocional, ve por qué me está contando esto este escritor. ¿Cierto? ¿Y por qué me lo cuenta diferente Marcos, por ejemplo? Vamos a arrancar con nuestra primera historia. Mateo, capítulo 9. Versículo 18 y 19, y luego saltamos del 23 al 26,
porque en esa historia hay una historia entrelazada. Mientras él les decía esto, la pregunta sobre el ayuno, el llamamiento de Mateo y la pregunta de por qué él come con pecadores, mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. Vamos a saltar al versículo 23. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. En ese primer encuentro aparece un oficial de la sinagoga, que sabemos por los otros evangelios que se llama Jairo, don Jairo. Se llama Jairo. Él viene a Jesús y se arrodilla, algo que de hecho en la narración en el Nuevo Testamento los apóstoles no permiten que nadie se arrodille ante ellos, porque uno solamente se arrodilla ante Dios, pero Jesús no tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jairo se aproxima a Jesús en una posición desesperada, como un principal de la sinagoga, sabía y conocía la ley. Así que en este acto, este hombre itinerante, este maestro itinerante que está por los pueblos, él entiende que él puede hacer algo y se arrodilla como quien se arrodilla delante de Dios mismo con una desesperación. ¿Pero por qué está tan desesperado Jairo? Un líder religioso de la época. Resulta que su hija acaba de morir. Y ahí es donde en la narración de los evangelios encontramos un poco de ampliación, porque resulta que Marcos y Lucas nos dicen que la niña estaba a punto de morir. ¿Por qué la desesperación? No solamente porque la niña está al borde de la muerte, sino porque también es su única hija. Y tenía 12 añitos. Así que este hombre está deshecho, gracias, don Amparo. Está deshecho. Y corre a Jesús. Y se arrodilla. Marcos y Lucas nos cuentan que mientras él está arrodillado, llegan personas de su casa y le dicen: no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Mateo nos cuenta la historia desde que la hija ya está muerta. Él dice: mira, ven por favor y haz algo por mi hija. Jesús escucha lo que otros están diciendo y anima a Jairo. Le dice: no temas, solo cree. Y aunque en últimas decimos: bueno, entonces la hija sí se murió, no murió, o estaba dormida, o qué fue lo que le pasó. Nuestro texto nos cuenta que cuando Jesús sale de regreso y atiende la oración de este hombre, que en últimas manifiesta una fe un poquitico inferior a la del centurión, ¿recuerden? Que le dijo: no tiene que ir, solamente diga y ya. No sé si dice: ven y tócala. Cuando Jesús entra en la casa, resulta que había un alboroto y había unos flautistas. Creo que algunos de ustedes saben que para la época, cuando alguien moría, ellos tenían que llamar a una persona. De hecho, la Mishnah pone ese requisito, aún para los más pobres, que al menos haya 2 flautistas y una mujer que esté llorando. Porque era parte del rito funerario. Así que cuando Jesús llega, hay unos flautistas y hay gente llorando, lo que da por sentado que la niña se murió. El funeral ya comenzó. Así que la niña estaba muerta. Lo que lo ratifica en Mateo cuando Jesús llega y la gente se burla porque él dice que no estaba muerta, sino que estaba dormida. Jesús entra y toma a la niña y la levanta. No nos dice nada más Mateo. Solamente nos muestra que Jesús no solamente tiene poder sobre la naturaleza, sobre las parálisis, sobre la lepra, sino también sobre la muerte.
Es lo que le interesa a Mateo mostrar, que Jesús tiene poder sobre la muerte. Ahora, ese milagro muestra algo que nadie ha podido superar. Nadie, no hay nada que nos haga sentir más miserables en la vida y fuera de control de cualquier cosa que el hecho de morir. No hay nada para hacer. De hecho, estaba investigando y hay fuertes cantidades de dinero que se están invirtiendo en investigaciones para poder evitar el tema de la muerte a través de la enfermedad. Pero ellos son conscientes, es decir, claro, estamos haciendo investigaciones para renovar sistemas celulares y que puedan renovarse algunos órganos que se han dañado y así encontrar la vida para siempre. Sin embargo, no tenemos garantía de que un carro te pise, de que alguien te mate. En últimas es algo que está fuera de nuestro control. Es importante notar en este punto, para conocer lo que nos está mostrando esta narración de Jesús, que Jesús no es una persona que vaya levantando muertos por todas partes. Seguramente en estos 3 años de ministerio, mucha gente se murió, especialmente en las condiciones de higiene y de salud de esa época. Mucha gente se murió. Pero nos narra unos momentos en particular en los cuales Jesús es movido a compasión para intervenir y devolver la vida. ¿Recuerdan otro evento como este? El de la viuda de Naín, una mujer viuda que iba camino al funeral ya con su único hijo. Y Jesús es movido a compasión y levanta a este hijo del sepulcro. O también en el momento en que va a la casa de Lázaro y 2 hermanas solas están clamando y Jesús al ver la gente llorando es movido a compasión y llora e interviene. En últimas, la narración nos muestra particularmente que Jesús es un Dios compasivo, que sí es movido a compasión. Que aunque el reino se ha acercado y ha sido inaugurado, todavía no está establecido. Es decir, no es que Jesús estaba resucitando a todo el mundo, pero había unos casos en particular que mientras Él caminaba fue movido a compasión e intervino y cambió totalmente la realidad, trayendo vida desde la muerte. Porque con Jesús la muerte siempre será temporal. Él es el que tiene la última palabra. De hecho, en este libro de Mateo, ustedes saben que Jesús mismo se expondrá a la muerte. Él mismo vivirá esta decadencia humana, lo que nadie puede vencer, y 3 días estará sujeto a ella. Pero al tercer día, ¿qué pasará? Se levantará de entre los muertos, venciendo Él mismo la muerte. Ese, mis queridos, es el mayor asombro que genera para nosotros este tema de su resurrección. Porque, no sé si te has dado cuenta, ¿cuánto temor tenemos nosotros a morir? Es increíble. Cuando una persona está en un hospital y vamos a visitarlo, una de sus grandes luchas es eso, partir. Pero yo quisiera tratar de cambiar desde esta historia una idea que muchas veces nosotros como creyentes aún tenemos, porque he visto mucho que nosotros como creyentes tenemos mucho miedo a morir. Y creo que una de las grandes frases que el pastor Diego nos comentaba hace unos días, me cautivó mucho respecto a una frase que el predicador hizo respecto a su papá que falleció. Él decía, mi papá no se fue, llegó. Creo que por eso es que en últimas la resurrección de Cristo es tan importante en nuestra vida. Dice 1 Corintios 15, versículos 19 al 21. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como las primicias de los que murieron. De hecho,
ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y más adelante dirá Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, porque Él venció la muerte, porque Él resucitó, como las primicias de lo que en Él y gracias a Él va a pasar con todos sus seguidores, es que nosotros no tenemos temor. ¿Me entienden, queridos? Porque es que uno no tiene temor a morir. Es porque Él se levantó entre los muertos. No porque haya resucitado una niña. De hecho, no sé si ustedes saben, pero la niña se murió otra vez. Igual que Lázaro y los demás. Pero Él se levantó y vive para siempre. Esa es la primera resurrección que tenemos. Y que es lo que anticipa lo que ha de pasar con nosotros. Así que, ¿por qué vamos a tener temor? Me encantó una cita de John MacArthur, citando a un científico londinense, J.B. Hardy. Miren lo que dice este científico, tratando como de la búsqueda espiritual que tenía. Cuando miré a la religión, tenía dos preguntas de base. Uno, era si alguien había conquistado alguna vez la muerte. Y dos, si lo había hecho, si dio algún camino o me enseñó alguna manera para vencerla yo también. Revisé la tumba de Buda y estaba ocupada. Revisé la tumba de Confucio y estaba ocupada. Revisé la tumba de Mahoma y estaba ocupada. Y revisé la tumba de Jesús y estaba vacía. Y dije, hay alguien que sí conquistó la muerte. Entonces me hice la segunda pregunta. ¿Será que me dio algún camino también para hacerlo yo? Entonces abrí la Biblia y descubrí que Él dijo, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Mis queridos, como creyentes y como seguidores de Jesús, nosotros no vemos la muerte con temor. De hecho, la vemos como una ganancia, según Filipenses 1. Como una ganancia. Es una ganancia para nosotros. Y lo que más anhelaría terminando esta historia es que si esto es algo que ha invadido tu corazón, en algún momento, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, yo espero que tú tengas paz en que la muerte no tiene la última palabra con Jesús, porque Él venció. Y tenemos esa esperanza de que no nos vamos, llegamos. Vamos con el versículo 20, la historia que se entrelaza entre estas dos narraciones. En esto, mientras estaba camino a la casa de Jairo, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pues pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese momento. Es una historia curiosa, ahí entrelazada dentro de la historia de Jairo. Pero nuevamente aquí aparece una historia en la que Jesús ya no trae vida desde la muerte, sino que trae esperanza a una condición profunda de desesperación. Esta mujer nos dice que tenía un flujo de sangre constante ¿por cuántos años? 12 años. Ahora, para nosotros es como que, uy, no, qué berraquera, pues eso sería muy difícil. Pero hay algo más en el contexto cultural que nos ayuda a entender la condición deprimente de esta mujer. Porque resulta que para la época, según Levítico, en el capítulo 15, nos da algunas reglas con qué pasaba con una mujer durante su flujo de sangre. Resulta que esa mujer tenía que ser aislada porque era ceremonialmente impura. Y como cualquier cosa impura,
en las leyes del Antiguo Testamento, nadie podía tocarla porque inmediatamente quedaba impuro. Si la gente sabía esto, ¿cómo se relacionaba con esta mujer? Ah, ¿cómo está, vecina? 12 años de aislamiento, repudio, rechazo. Ahora, Marcos nos amplía en el capítulo 5 que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Imagínense en esa mujer. Porque para que tú puedas entender las escrituras tienes que meterte en ellas. Imagínatela. Nadie quiere tocarla. Nadie quiere acercarse a ella. Más encima ahora es pobre. Ya no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Y su condición está en detrimento constante, constante, constante. Imagínense la desesperación que es de esta mujer. Seguramente ha escuchado que anda un maestro que está haciendo milagros por todas partes y ella trama dentro de sí, si al menos lograra tocar un borde de su manto, una borla, que era algo de las vestimentas judías, si al menos tú lograra tocar algo de él, quedaría sana. Bastante místico el acercamiento de la mujer, ¿sí o no? Así como cuando le traen agua bendita a Jerusalén, o las maderas de la cruz de Cristo que todavía se conservan, o todas esas cosas que culturalmente nosotros a veces tenemos, de superstición. Bien supersticioso. Pero evidentemente al tocar a Jesús, al instante, su sanidad ocurre. Ahora, lo más impresionante no es la sanidad. Lo más impresionante es lo que hace Jesús. Ustedes saben por las narraciones de los otros evangelios que Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Maestro, pero si hay un montón de gente alrededor, pues. O sea, no, es que yo sentí que salió poder de mí. Así que sabemos que Jesús no dejó esto al azar. De hecho, sabemos que Jesús sabía quién había sido. Para y se voltea y la mira. Y lo que le dice esas palabras: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Ánimo, hija. Ánimo, hija. ¿Tú sabes qué significa eso para esa mujer? ¿Tú te imaginas lo que significaron esas palabras de su Señor para ella? Ánimo, hija. Ahora el texto no nos dice el por qué Jesús lo hace, pero uno sí puede inferir y sospechar algunas cosas que está pasando aquí. Porque es que esta mujer públicamente había sido rechazada. Y aquí públicamente Jesús la está redimiendo y la está restaurando y le está llamando no impura, sino hija. Hija. Probablemente Jesús no quería que ella se fuera con esa idea del misticismo de que si toca alguna cosa, y le aclara que en últimas es su fe. No es el objeto que toques, sino el objeto de tu fe. Y ella puso su fe en Jesús. Algunos dicen, un comentarista decía que quizás Jesús no quería que ella sintiera que se le robó una bendición a Jesús. Se le robó una descarga de poder. ¿Sí? Pero una de las cosas que uno ve claro es la intención de Jesús de restaurarla públicamente y llamarla hija, hija. Porque Jesús no hace nada más.
solamente se detiene para eso, para redimirla públicamente. Así que este Jesús que vemos en este encuentro es un Jesús compasivo, que restaura y que redime nuestro dolor. Nuestro tercer encuentro, cada vez se van volviendo más cortos, aparece en el versículo 27. Y es en el encuentro en que Jesús trae luz en medio de la ceguera. Vayan conmigo, versículo 27. Al irse Jesús de allí, dos ciegos, cierto, salió de la casa de Jairo, dos ciegos los siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Qué pregunta, ¿no? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, con dureza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Recuerden que había un secreto mesiánico que Jesús no quería ser mal interpretado como un sanador, sino como un salvador. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, les llevaron un mudo endemoniado, y ese es nuestro siguiente encuentro. En este encuentro aparecen dos personajes que en esas migraciones de un montón de gente, mientras Jesús va caminando y enseñando, se dan cuenta de que Jesús está por ahí. Está por ahí. Y entonces comienzan a seguirlo. Lo que da cuenta de un esfuerzo que ellos están haciendo para seguir el paso de Jesús. La ceguera era algo bastante común y de hecho, algunos comentaristas afirman que es el milagro más recurrente que se registra en todos los evangelios. Algunos piensan que tenía que ver con el tema de la higiene corporal, que quizás las arenas del desierto y las cosas que no se podían limpiar bien generaban mucho esta enfermedad de ceguera. Algunos piensan también que eso era una condición de los papás que en últimas traían hijos al mundo con ceguera. Lo más interesante es la forma en que estos hombres se acercan a Jesús. Lo empiezan a seguir, pero lo nombran como nadie lo ha nombrado en todo el Evangelio de Mateo. Jesús, hijo de David. ¿Recuerdan cuando empezamos Mateo en la genealogía? Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ese es un título mesiánico. Es decir, ellos están afirmando: este es el que se nos había prometido, el rey prometido está aquí. Tú eres el hijo de David. Es una confesión salvífica que ellos están haciendo. Y lo siguen. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. En su comentario sobre este texto, Charles Spurgeon escribe lo siguiente: la única apelación de estos hombres es por misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ellos no hablaron de sus méritos, ni de los ruegos de sus sufrimientos pasados, ni de su perseverante esfuerzo, ni de las resoluciones para el futuro, sino solo: ten misericordia de nosotros. Nunca ganará una bendición de Dios alguien que la exige como si tuviera derecho a ella. Se los voy a repetir. Nunca ganará una bendición de Dios alguien que la exige como si tuviera derecho a ella. Lo único que podemos alegar delante de Dios es: ten compasión de mí. Qué belleza este entendimiento, especialmente en una época en la que nosotros creemos que podemos reclamarle a Dios, o arrebatarle a Dios, o declarar para que Él haga.
Lo único que podemos apelar delante de Dios es: ten misericordia de mí. No lo olviden, mis queridos, en sus oraciones. Irónicamente, estos ciegos ven más que aún los líderes religiosos de Israel. Y ahí es una de las grandes ironías de este texto, que los ciegos sí pueden ver lo que los líderes religiosos con su ley no alcanzan a ver, que este es el Hijo de Dios prometido. Pero una de las cosas que quizás cautiva más de esta narración es la pregunta de Jesús, ¿no? Porque es que, a ver, ellos van todo el camino siguiéndolo, diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿cierto? Ya ese título nadie se lo había dado. Ya Jesús escuchaba que esta gente entendió. Estos que no ven, entendieron, sí lo vieron. Llegan a casa, seguramente la casa de Pedro, en Capernaum. Y cuando él llega a la casa, ellos llegan. Jesús los ve y les pregunta: ¿ustedes creen que puedo sanarlos? ¿No les parece como una pregunta como rara? Pues si ya dijeron que afirmaron su fe, ¿por qué lo hace? Parece que Jesús está chequeando en ellos su confesión. Si solamente tienen palabras bonitas, con verdades correctas, que todavía no creen en el fondo. Porque ustedes saben que nosotros somos expertos en eso, ¿no? En saber cosas correctas y no creerlas. Y muchas de nuestras luchas de fe tienen que ver con eso. Yo sé que el Señor puede hacer esto, pero estoy profundamente angustiado y confundido. Porque uno, digamos que su discurso está más alto que su fe. ¿Cierto? Su discurso está más alto que su fe. Así que sí parece que Jesús necesita hacer esa pregunta. ¿Tú en verdad crees que yo puedo hacer esto? Sí, Señor, le respondieron. Entonces Él les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobran la vista. Eso nos deja una pregunta grande que voy a tratar de abordar al finalizar del último encuentro. ¿Es entonces la fe lo que importa? ¿Será que no soy sano porque me falta fe? Y esa es una pregunta muy gruesa que quiero abordar. Por eso les dije que no sé si voy a terminar hoy. Porque sé que es una de las preguntas más grandes que la mayoría de nosotros nos hacemos. ¿Por qué no recibimos lo que le estamos pidiendo al Señor? ¿Cierto que sí? Jesús les advierte una vez hace esta sanidad, que nadie lo sepa, y saben que Él no quiere que su ministerio sea desatendido, entendido de una manera distinta. Pero si hay algo que no debemos aprender de estos ciegos es la desobediencia. Porque inmediatamente salen y le cuentan a todo el mundo por todas partes. ¿Cierto? Es que yo creo que es una desobediencia bonita, ¿no? Pero desobediencia, así que no la hagan. Porque imagínate el impacto de ese encuentro con Jesús. Ellos no podían callar lo que había pasado. De hecho, al llegar a la casa, al llegar al barrio donde vivían, ellos no podían callar esto. Pero desobedecieron, así que no lo hagan. ¿Sí? Aquí vemos a Jesús poniendo a prueba lo que decimos creer. Y viene nuestro último encuentro. Versículo 32. Mientras ellos salían, ¿quiénes? Los ciegos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos
afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Fíjate la ceguera, ¿no? Aparece una narración rara de una enfermedad que es asociada por el tema de una posesión demoníaca. Para la época, conocer el nombre de una persona o de un espíritu, entendían que era como una clave para poder tener poder sobre ella. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? ¿Cómo te llamas? Legión. Había algo de entender el nombre de la persona o del espíritu para poder hacer la liberación. Por eso, algunos creen que este demonio había cerrado la boca para autoprotección de esta idea de que lo sacaran de ahí. Así que no podía hablar. Le trajeron un mudo endemoniado. Mateo no se detiene en darnos muchos detalles de dónde era, qué venía, cuánto lo traje, quién lo trajo, nada. Solamente dijo que Jesús expulsa al demonio y lo echó afuera y el mudo habló. Lo único que quiere Mateo en esto es mostrarnos una vez más el poder de Jesús sobre Satanás, que rompe esas cadenas, trae libertad, trae sanidad en medio de la oscuridad. Sin embargo, a lo que hace énfasis Mateo en la narración, es el impacto que genera esta liberación. ¿Qué es lo que dice la gente? Jamás se ha visto nada igual en Israel. Y recuerden que Mateo nos está tejiendo una narración en la cual él nos quiere dejar claro quién es Jesús. Sin embargo, los fariseos empiezan a cavilar dentro de sus mentes. Esto está raro. Este expulsa demonios, pero por el príncipe de los demonios. En los otros evangelios, ellos desarrollan un poco más esta discusión. El texto termina, y me voy a adelantar un poco a la predicación que vendrá en unas semanas, versículo 35. Segmento del capítulo 8 al capítulo 9 termina con esta conclusión. Y los que son estudiosos de las Escrituras, que les encantan esos detalles, van a ver que Mateo abre y cierra como con unas enunciados. Aquí está uno de ellos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su campo. Esa es otra predicación, pero quisiera hacer una anotación aquí. Es ver cómo Mateo está resumiendo, ha escogido específicamente 9 historias para mostrarnos ese ministerio de Jesús, que no solamente muestra la autoridad que tiene, sino también la compasión que Él tiene por el que sufre, por el desamparado. Esa cantidad de gente con un montón de desesperaciones viniendo a Él para que por favor interviniera. ¿Y qué es lo que nos dice de Jesús? Que Él sintió compasión. De hecho, los comentaristas dicen que esta palabra es una palabra que no aparece ni en la Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento, ni tampoco en el griego antiguo, sino que es una palabra que parece salir nueva para describir el grado de dolor que Jesús estaba experimentando con las personas que estaban agobiadas. Y su clamor más grande es: pídenle al Padre que envíe más obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que, ¿qué aprendemos de Jesús en cuanto a su compasión? ¿Cuál es la herramienta o estrategia de compasión y de restauración del Señor para un mundo que sigue quebrantado, que sigue desamparado, que sigue sufriendo? ¿Cuál es? Obreros. ¿Y de dónde salen esos obreros?
Levanta tu mano conmigo. No quisiera terminar solamente con esta idea de ver lo hermoso que es Jesús y cuánto lo puedes disfrutar tú, sino que tú entiendas que este corazón compasivo que se duele con el que le duele, con el desesperanzado, con el quebrantado, es un corazón que Él quiere multiplicar en obreros, porque sabe que la mies es mucha. Mis queridos, Jesús no solamente nos muestra su compasión y su poder para que nosotros nos acerquemos y tengamos esperanza. De hecho, esta predicación termina y este segmento de Mateo termina recordándote eso, que tú y yo somos parte de la restauración de Dios, que tú y yo somos llamados a mostrar el corazón compasivo de Dios. Que a nosotros sí nos tiene que doler el mundo. Que un cristiano no puede ser una persona egocéntrica, por favor. Un creyente no es una persona que solamente se fija cómo va a terminar el mes y cómo le va a dar lo mejor a sus hijos y el mejor futuro. Es decir, un creyente no vive así la vida. Un creyente vive con el mismo corazón de Jesús, que ve al quebrantado y se duele con él. Ahora Jesús mismo nos dice que en la realidad la necesidad es más grande que la cantidad de obreros que tenemos. Por eso cuando uno ve tanta necesidad en el mundo, contrario a veces a la idea que la iglesia tiene de, no, eso para qué vamos a hacer si eso es tan grande. ¿Quién va a cambiar eso? No. Esperemos a ver qué pasa. Jesús está diciendo, oren, oren, oren. ¿Para qué? Para que el Señor envíe más obreros a su mies. Y por eso, mis hermanos, es que una de las cosas que yo quisiera despertar conectando este punto, uno es recordarte eso. En últimas, tú y yo somos una respuesta a la oración de Jesús, y lo vamos a ver en el capítulo 10, que cada seguidor de Jesús es alguien que ha sido enviado al mundo para mostrar ese mismo corazón compasivo y tierno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás tú no puedes solucionar el hambre mundial. De pronto algunos es muy brillante y le logra. Pero tú puedes cambiar una vida. Una vida a la vez. Así que abramos los ojos para dejar de vernos hacia acá, hacia nuestras propias realidades, dolores, faltas, quejas, y mirar hacia afuera, para ver la necesidad que hay fuera. Pero lo otro es que recuerdes orar. Por eso es para mí tan importante recordarme como pastor este mismo texto. Nosotros tenemos más consejerías de las que podemos dar. Hay más personas perdidas de las que podemos atender. De hecho, hay más comunidades misionales de las que podemos soportar. Y he hablado especialmente con Jonathan de necesitamos más obreros. Más obreros. Pero si hay algo que me he dado cuenta en el camino, es que uno necesita trabajar con fidelidad. Pero el Señor cuando lo prende a uno, lo prende. Eso va en segunda. ¡Fuf! Y esa es mi oración por ti. Yo no puedo hacer nada de todo lo que tenemos para hacer acá. Ni con Jonathan, ni con Cami, ni con Dianita, ni con los líderes de comunidad misional. No es suficiente. Hay mucho más. Y mi oración por ti es que el Señor te prenda con esa pasión y con esa compasión. Porque un creyente no calienta silla. No calienta silla. Sirve, porque esa es la agenda del Señor. ¿Sí? Ahí es donde ustedes dicen amén. Terminemos con 2 ecos, mis queridos. 2 ecos de esta prédica y tratando de resolver brevemente 2 grandes temas que quizás estos encuentros nos llevan a pensar. El primero,
Creo que todas estas historias en bloque, capítulo 8 y 9, son una gran invitación que Mateo está haciendo a sus lectores para que conozcan bien quién es Jesús. No solamente un hombre con tremendo discurso, como el Sermón del Monte, sino con tremenda autoridad y tremendo corazón. Porque para seguirlo hay que admirarlo, ¿recuerdan? Y siento que esto atenta directamente con dos grandes mentiras que Satanás ha incrustado en lo profundo de nuestra cultura y de nuestro corazón. O que Dios no es todopoderoso y que Dios no es amoroso. Porque cuando uno ve el mal del mundo y cuando uno ve las crisis que uno pasa, las conclusiones a las que los ateos han llegado es que o Dios no puede hacer nada, o sea que no es todopoderoso, o definitivamente no le importamos nada a Dios, así que no es amoroso. Si tú raspas un poquitico el tema del ateísmo, vas a encontrar mucho esa pelea con Dios. Dios no es amoroso, Dios no es poderoso. Pero este bloque de historias nos ha dejado muy claro, que Dios sí es todopoderoso, aún hasta la misma muerte puede vencerla. Pero estos últimos capítulos nos han dejado muy claro que Dios sí es amoroso. Que Dios es un Dios de los detalles, de la que está escondida dentro de la multitud, del marginado, del pobre, del que se duele, que Jesús tiene un corazón para ellos. Así que no me vengas a decir que a Dios no le importamos nada. Sí, pero ¿y entonces por qué el mundo sigue así? Sería la pregunta lógica que nos haríamos. Porque si Dios es todopoderoso y amoroso, ¿por qué no chasquea los dedos, como el genio de la lámpara de Aladín, y ¡prum!, cambia todo? Y ahí brevemente quiero ayudarte a recordar que Dios está tejiendo una historia desde el Génesis, en la cual no fue su diseño, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la conspiración, ni la maldad que nosotros evidenciamos en este mundo. Eso no fue lo que Él creó. Eso fue lo que el pecado trajo al mundo. Y vivimos en un mundo caído. Y de tal manera Dios ama al mundo que envía a su único Hijo para acercar al reino. Y a través de todas estas páginas de Mateo nosotros nos hemos dado cuenta que es el mundo cuando Jesús entra en él. ¿Qué es el mundo cuando Dios entra en él? Porque ven que todas las historias cambian. Todo lo oscuro, todas las lágrimas, todo el dolor cambia. Cambia y cambia y cambia y cambia y cambia. Pero en última Jesús está atrayendo y llamando a pecadores a acercarse en él. Porque su plan de redención implica ganar nuestro corazón para volvernos a Él. No solamente hacer así, porque te recuerdo que este caos fue una decisión que nosotros tomamos. De hecho, mucho del caos que experimentamos en nuestra propia vida y en nuestros dolores, díganme si no son mucho a causa de nuestras propias malas decisiones. Y Jesús está llamando. Y llamando, y llamando. Así que no me digas que Dios no está comprometido con restaurar el mundo. Él sí lo está. Y de hecho nos dejó una promesa, que Él acabará para siempre con esta condición de maldad. Mientras tanto, sigue llamando y sigue restaurando. ¿O no es verdad que cuando Él viene a nuestra vida y nos rendimos a Él y nos dejamos gobernar por Él, las cosas empiezan a cambiar? Claro, quizás nos seguimos enfermando. Y seguimos siendo víctimas del pecado de otros sobre nuestra vida. Pero con una esperanza mayor de aquel de que venció la muerte y nos promete una recompensa y una victoria. Pero la segunda gran pregunta que nos deja esto es, bueno, pero pastor, pero Jesús sí sanó. Es que sí lo sanó. ¿Por qué no me sana a mí?
¿O por qué no sana a mi hijo, a mi hermano, a mi hermana, a mis papás? ¿Por qué no los sana? ¿Cierto? Es una pregunta gruesa que tenemos. Ya sabemos que Dios es amoroso y es todopoderoso. Entonces, ¿por qué no lo sana? Y mis hermanos, esto, honestamente, es casi que una conferencia entera acerca de qué es esto de la fe. Porque nuestras narraciones nos han mostrado eso, ¿cierto? Háganse ustedes conforme a su fe. A la mujer, tu fe te ha sanado. Y tenemos otras narraciones que nos cuentan, por ejemplo Mateo 13, que Jesús no hizo muchos milagros en esa región porque aquella gente no tenía fe. Ah, entonces la fe es lo que necesitamos. ¿Necesitamos más fe? Sí, necesitamos más fe. Pero mis hermanos, pues les digo que es que esto no es fácil, esto no es fácil. Porque evidentemente nosotros sí somos invitados a participar de esas obras salvíficas y sanadoras que Jesús que Jesús quiere hacer. Y sí nos dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces sí necesitamos fe. Pero entonces, ¿será que no recibimos porque nos falta más fe? ¿Eso de dónde sale? ¿Y eso cómo se consigue? ¿Dónde se compra? Hay una narración que me gusta mucho en el Evangelio de Marcos capítulo 9, de este hombre que se acerca con un muchacho endemoniado, sus discípulos no pueden sacar el demonio. Entonces Jesús le dice, porque dice, Jesús, pues lo traigo a ti, a ver si puedes hacer algo. Y Jesús lo confronta a este hombre y le dice, ¿cómo que si puedo hacer algo? ¿Cómo que si puedo hacer algo? Y al ver la multitud, el Señor no exalta la fe de este hombre. Aunque él dice, Señor, yo sí creo, pero ayúdame con mi poca fe. Y hace el milagro. Mis queridos, realmente las Escrituras sí son muy intencionales en mostrarnos que nosotros somos partícipes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de nuestra fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, lo que no recibimos. Una fe arrojada que cree que Dios sí puede cambiar una realidad que nosotros ni nadie más puede cambiar, pero que Él tiene el poder de hacerlo. Y otra vez, ¿qué tenemos que revisar en nuestro corazón? Que nuestro argumento no esté más arriba de nuestra fe, sino quizás como este hombre pedirle al Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Pero sé también que muchos vienen a veces golpeados de una mala teología en la que le dicen, no, usted está así porque usted no ha creído, usted no tiene un hijo porque usted no le cree a Dios, usted no se ha levantado de ahí porque no le cree a Dios, no le sale el trabajo porque no le cree a Dios. Y entonces uno dice, miserable, 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 ¿cierto? Crea más. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque si bien no es como lo opuesto, no. El Señor sí nos dice, ¿tú crees que puedo hacer esto? ¿Tú crees que puedo hacerlo? Y uno tiene que hacerse la pregunta honesta. Si en verdad cree o si es solamente un discurso. Porque uno de discurso se aprende mucho. ¿Cierto que sí? Yo realmente creo. Y si no creo, yo necesitaría pedirle al Señor más fe. Pero también, mis hermanos, el otro extremo que nos muestran las Escrituras es que uno puede tener mucha fe y no recibir lo que quiere. Porque la fe, no necesariamente que creas que Dios puede darte o hacer algo, implica que lo vas a recibir. Como si fuera un cajero, ¿cierto? Y hunde los botoncitos y la clave correcta y ¡trin! Sale la plata. La fe no opera así. ¿Por qué sé? Porque también tenemos el testimonio de hombres como Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo era un hombre de fe? Pidiéndole a Dios
y Dios no le quita el aguijón. Pero quizás uno de los textos que más me ha confrontado, me desafía en la fe, creo que se los he compartido, Hebreos 11, que ha sido conocido como el capítulo de la fe. Hebreos 11, si no lo has leído, te estoy hablando en chino, léelo en la casa. Hebreos 11. Narra un montón de padres en la fe, hombres de Dios, que le creyeron a Dios y por fe hicieron unas vainas impresionantes. Y terminan la narración diciendo, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Le decía alguien, yo creo que este texto pocas personas lo tienen resaltado en la Biblia. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Hágame el favor. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en búsqueda de una patria celestial. Un último pensamiento de acá. Muchas veces no recibimos lo que pedimos, aunque lo pedimos con fe y el Señor ha hecho algunas cosas impresionantes en nuestra vida cuando hemos creído. Simplemente porque es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios hacerlo. Y porque muchas veces nuestra perseverancia, porque la fe debe ser probada, dice Santiago capítulo 1, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1. La fe es probada. Y muchas veces en nuestra perseverancia, sin recibir las cosas prometidas, damos a entender que nosotros no somos de este mundo, ni vivimos para este mundo. Que tenemos una ambición más grande de un reino que se nos ha prometido y un rey que ha prometido venir y restaurar todas las cosas para siempre. Ahí está el misterio de la fe. Si nos tenemos que cuestionar si realmente creemos. Y si estás tranquilo en que crees, persevera. Porque ¿sabes cómo termina este pasaje de Hebreos 11? Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de esa gente, que esperó y esperó y esperó sin haber recibido las cosas prometidas. Pero ¿sabes por qué no se avergüenza? Porque ellos mostraron en esa manera de vivir que estaban anhelando algo mucho más grande, una patria celestial. Y Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. ¿No les parece hermoso eso? ¿Qué tal si oramos? No sé cuál es la oración que tienes. Esa que le duele a uno. La que llevas hace años haciendo. Pero que todavía no has recibido. Quiero pedirle al Señor que clave en tu corazón, luego de estudiar este texto, estas dos verdades. Dios es un Padre amoroso, es un Salvador compasivo, tierno, misericordioso, que se duele con el dolor de sus hijos, que se duele con las ovejas que están desgastadas y cansadas de esperar. Dios no es indiferente a tu dolor, Él no lo es.
pero también recordarte que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer todo lo que quiera hacer y va a hacer todo lo que se ha propuesto hacer. Y aquí hay dos invitaciones para ti y para mí. En medio de estas oraciones profundas, tú tienes la confesión correcta quizás. Pero la primera pregunta que este pasaje nos invita a hacernos es, ¿tú crees que puedo hacer eso? ¿En verdad lo crees? Porque si no, quizás tu primera oración es, Señor, perdóname. Y ayuda a mi incredulidad. Hazme un hombre y una mujer de fe que realmente cree, que es consumido por esa convicción de que tú tienes todo el poder de hacer lo que quieres hacer en mi vida y en la vida de otros. Y quizá la segunda gran pregunta, con esas peticiones de largo tiempo atrás. Si te has asegurado que tienes fe. Es pensar cuál es tu mayor esperanza. Porque ciertamente el Señor tiene más para ti. Y quizás la petición es que el Señor amplíe nuestra ambición, que se vuelva una ambición de reino, una ambición de su llegada, una ambición como termina el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Mientras tanto, Él nos sostendrá, Él nos guiará, Él cumplirá su propósito. Pero recuerda, este pasaje no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Espero que hoy haya sido cautivado al ver al Señor en quien has puesto tu confianza. Él es digno de ser admirado y de ser seguido. Pero también que recuerdes que Él tiene una agenda para ti y para mí. Que Él quiere un pueblo que le duele lo que a Él le duele. Que mira más allá de sí mismo. Que ora por más obreros. Que mientras esperamos su venida, manifestamos la vida de Jesús. Mostrando de formas tangibles su amor, su compasión, su servicio, en cada momento, en cada lugar, para la gloria de su nombre, para que al ver las buenas obras de sus hijos, alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.